Y abrimos nuestras Biblias en Ezequiel capítulo número 1. Ahora vamos a tratar de, una vez más, tratar de viajar a la época de Ezequiel, donde no habían televisiones, ¿verdad? La época de este profeta, donde no habían televisiones ni películas inventadas por el diablo, donde Ezequiel tuvo una visión poderosa junto a un río, entre los cautivos que eran llevados a Babilonia por causa de los pecados de Jerusalén que habían cometido contra el Dios Todopoderoso, porque los hombres siempre tienen la tendencia a apartarse de Dios y tienen la facilidad de ser engañados por Satanás. No deje que te engañe el diablo, hermano. Aprovecha esta enseñanza larguísima, una enseñanza que ojalá Dios te dé las ganas de escuchar hasta el final, para que por fin salgas de toda la mentira que te rodea, porque estamos a punto de ser arrebatados en las nubes del cielo, de ser arrebatados por estos artefactos, de ser llevados al tercer cielo. Porque también hay que tomar en cuenta una cosa que Pablo dijo, como dijimos hace un rato en el mensaje anterior, fue arrebatado al tercer cielo y dice que estuvo en el paraíso. O sea, él vio un paraíso y oyó palabras allá que no les han sido dadas al hombre expresar. Fue una experiencia muy genuina que tuvo el apóstol Pablo, y él estuvo allá, él penetró ese lugar, así como Juan. En el Apocalipsis se le abrió una puerta en el cielo y se le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Así que todos ellos viajaron a ese tercer cielo. Dice que al instante yo estaba en el espíritu, dijo Juan, o sea que él sí viajó en el espíritu. Estando en la isla de Patmos físicamente, fue arrebatado en espíritu al tercer cielo, donde vio un trono y a uno sentado. Entonces, vamos a ver al profeta Ezequiel, y recuérdese que el profeta Ezequiel no tenía televisores, él no sabía nada de estas cosas que han inventado la gente en el día de hoy, y vamos a ver cómo era esta visión que tuvo, donde un artefacto, una nave, vamos a llamarla correctamente, interdimensional, donde el Señor venía montando en esta nave, sentado en una silla que él describió como un trono. Y el profeta Ezequiel fue muy específico. ¿Por qué ustedes creen que el profeta Ezequiel fue tan explícito? ¿Por qué nos quiso como el Espíritu lo inspiró para no decir simplemente vino una nube y uno sentado y vino y me habló y me dijo: hijo del hombre, yo te envío a la casa de Israel? Él hubiera podido decir eso, pero no. El Espíritu Santo, sabiendo que vendrían días como estos que estamos viviendo ahora, inspiró a Ezequiel a ser detallista y a describir cómo se movía esta nube y la apariencia que tenía. Y esto te va a hacer recordar la inmensa cantidad de citas bíblicas que te he provisto en esta enseñanza. Dice la Biblia en el capítulo 1, vamos a comenzar desde el versículo 4. O bueno, vamos a ver todo el capítulo. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué les parece? Los cielos se abrieron. La atmósfera, o sea, la dimensión, estas 3 dimensiones fueron abiertas. O sea, se abrió un portal dimensional. ¿Ok? Eso es lo que quiero que llamarlo así en términos modernos. Un portal dimensional.
La dimensión es una realidad. Una dimensión es una realidad en la cual una persona puede entrar y salir. Una persona no necesariamente tiene que cambiar su manera de ser o ser transformado para entrar y salir. Vemos cómo Pablo entró allí, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero una dimensión es como, vaya, vamos a explicarle como un juego de video. Yo conozco un hermano muy amado que casi todos los días jugaba un juego de video. Y casi todos los juegos, muchos de los juegos de video son así, son como dimensiones. En estos juegos de video vaya, vamos a hablar específicamente de ese juego. Es un juego de guerra. Un juego que se trata de guerras y combates entre animales, entre bichos, entre guerreros, hechiceros y bueno, todo se trata de guerra, pero entonces hay paisajes, hay árboles, hay ríos. Ven, es como un espacio. Entonces, el que juega este juego se conecta y para poder entrar en ese espacio tiene que crear un personaje, tiene que crear lo que llamamos un avatar para identificarse con esa dimensión o con ese ambiente en el cual él entra a través de la computadora. Esto viene siendo un programa de computadora y el que usa el programa para jugar elige una criatura para identificarse a través de la criatura dentro de ese espacio, de ese programa de computadoras donde hay ríos, montañas, dragones, aves, animales. Y entonces entra y así muchas personas a través del internet en el mundo tienen sus propios avatares, o sea, sus propias criaturas para expresarse a través de ellas dentro de este juego, de esta dimensión, por llamarlo así, de este espacio, y comienzan a pelear y se matan y entran al bajo mundo y mueren y se resucitan y esto se vuelve prácticamente una vida dentro de otra vida. El que está jugando se convierte en un personaje diferente dentro de ese espacio virtual por internet, o sea un programa, o sea algo por el estilo, y se forman hasta legiones y ejércitos de aliados. Y en ese juego particularmente estaba la horda, la gente mala y la gente buena, que no recuerdo cómo se llamaba la gente buena. Entonces la horda son monstruos feos, la gente buena son monstruos más bonitos. Y así pasan la gente por horas viviendo en ese mundo, dentro de la computadora. Y como ellos no pueden entrar, ellos crean sus personajes y se comunican chateándose y aún con voz audible. Y todo se vuelve como un mundo aparte. Yo me acuerdo cuando yo me sentaba con mi hermano, mi amigo que quiero tanto, me sentaba a ver esos juegos y era como yo me trasladaba a ese mundo, a esa dimensión, y veía todo bonito, los colores y las guerras y las armas que usaban, los hechizos, yo no sé qué otra cosa para luchar entre ellos. Habían templos, habían casas, todo eso, y uno entraba y era interminable eso. Uno pasaba por debajo del agua, otros salían volando, otros cabalgaban en caballos y tenían mascotas y animales y aparecían bestias. Y bueno, eso es una dimensión, eso es por decirlo una dimensión. Entonces el tercer cielo es una dimensión, pero no es un juego ni un programa de computadora, es la dimensión de Dios. Entonces, para poder nosotros entrar en esa dimensión, se tiene que abrir un portal dimensional. O, si tenemos que ir al paraíso, los muertos en Cristo entran después que mueren. Esta es otra enseñanza ya, pero se los voy a aclarar. Dicen que la gente después que muere se van para el cielo. Es cierto, que después que los muertos en Cristo van al paraíso. Entonces,
Pero la gente no se pone a pensar de que las almas, cuando la persona muere, el alma abandona el cuerpo. Entonces, el alma deja los ojos, deja la boca, deja la nariz, deja las orejas, deja los brazos, deja las piernas, deja el cuerpo físico en esta tierra y comienza a descomponerse. Y esa alma se va al paraíso. Pero el alma sin cuerpo no puede ver. Necesita ojos para ver. Necesita oídos para oír. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alma cuando muere un hijo de Dios? El alma del hijo de Dios sale del cuerpo terrenal y entra en un cuerpo celestial, donde puede tener comunión con el resto de los muertos en Cristo, donde puede gozar de la paz del paraíso. Entonces, usted viaja, su alma viaja y aparece a un cuerpo exactamente con la misma apariencia que el que usted dejó en la tierra, un cuerpo espiritual del cual Pablo decía que quería ser sobrevestido. Esa es otra enseñanza, pero quiero explicarles. Eso está en 2 de Corintios. Que él quería ser sobrevestido con esa casa espiritual, no hecha de manos. Dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. O sea, si se deshace este cuerpo, tenemos otro cuerpo donde entrar. Entonces el alma entra en esa dimensión después de la muerte. Y entra en ese cuerpo donde puede tener comunión con los demás santos que esperan la resurrección. Y cuando viene la resurrección en el rapto, entonces viene ese cuerpo celestial, ese cuerpo de poder, que es semejante al mismo cuerpo que tenías cuando vivías en la tierra, pero en la flor de su juventud. Y ese cuerpo sin arrugas, sin canas, viene del cielo, que son como teofanías, igual que la teofanía que Dios usaba en el Antiguo Testamento, y recoge los átomos, las partículas, todo lo que ha quedado en la tierra descompuesto del cuerpo que murió, y se fusiona para darnos un cuerpo semejante al del Cristo resucitado. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Y entonces tenemos la facilidad. Entonces será, dice, se manifestará lo que hemos de ser. Los hijos de Dios seremos manifestados. Y podremos usar todos estos aparatos, podremos volar y podremos hacer todas estas cosas. Volaremos en el rapto transformados, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción. O sea, el cuerpo de los que estamos vivos, seremos vestidos de ese cuerpo que está esperándonos en el cielo. Cada vez que un hijo de Dios nace, hay un cuerpo esperándolo en el cielo. Ese cuerpo viene, nos transforma y somos llevados en las naves interdimensionales y entramos en el portal dimensional y desaparecemos de estas 3 dimensiones que tenemos y entramos al tercer cielo. Eso no estaba planeado, pero ojalá lo hayas entendido, porque puedo enseñarles más sobre eso. Así que vamos a analizar la visión de Ezequiel. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Ven? Se abrió el portal dimensional. En el 5.º año de la deportación de rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Él era un sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino sobre él, dice, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí viene la gran descripción, y con esto termino la enseñanza esta, que es bastante extensa. No la pude hacer más corta porque el diablo nos ha engañado tanto que se necesita una enorme cantidad de escrituras
para poder destaparnos los ojos y los oídos, para poder abrirnos los ojos, para que venga sobre nosotros también la mano de Jehová. Y miré y he aquí, escuche esto, viene la descripción. He aquí venía del norte un viento tempestuoso. En la Biblia en inglés, la del Rey Jaime dice un torbellino. Así como fue Elías, dice alzado en un torbellino. Dice que venía del norte un viento tempestuoso o un torbellino y una gran nube. ¿Oyó? Una nube, escuche esto. Descripción detallada del profeta Ezequiel. Una gran nube con un fuego envolvente. ¿Ven? No es una nube de agua, por eso digo, él no podía decir esto es un platillo volador, esto es una nave espacial. Él no podía decir eso, porque él vivía en los tiempos en que los profetas cada vez que veían esto, lo asociaban con Dios. Pero si uno de nuestros seres humanos que vivimos en nuestros días hubiera visto esto, hubiera visto, no, esto es un platillo volador, esto es una nave espacial, estos son seres de otro planeta que vienen allí. Entonces dice, y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor y en medio del fuego. O sea, mire esto, venía una nube, ¿verdad? Él va a describir esta nube como es. Y el fuego envolvente, o sea, alrededor de la nube. Si hubiera sido de noche, hubiera sido algo muy resplandeciente, pero él veía esto fue de día. Venía una nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, o sea, ahora va a describir la nube, porque dice que el fuego estaba alrededor de la nube, ¿verdad? Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, o sea, lo que era la nube, él la describe así. En medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Estamos hablando de un metal. Bronce bruñido, brillante. Un metal brillante, un artefacto de bronce refulgente. Así describió la nube que él veía, ¿verdad? Con este fuego envolvente. En medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Estamos tratando de reconstruir lo que vio Ezequiel para que usted lo visualice. Si puede cerrar sus ojos y escucharlo e imaginárselo. Venía volando esta nube. Lo describió como una nube porque era la única descripción con que podía compararla. Entonces imagínese este artefacto de bronce refulgente rodeado de fuego, de un resplandor, ¿verdad? Alrededor de él, del fuego. Y en medio de ella, no de frente, usted va a ver que esto está debajo. En la parte de en medio de la nube, por la parte de abajo, eso lo vamos a ver ahora, la figura de 4 seres vivientes. Él tuvo que decir, estos son seres vivientes, porque él no sabía lo que nosotros hemos visto ahora, los aviones, los carros. Él no sabía nada de esas cosas. Él no había visto cosas semejantes en su vida. Y en medio de ella 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Ahora va a ver la apariencia de los 4 seres vivientes. No está diciendo que sean animales, como otros dicen. Pero esto que está aquí, que vamos a describir, es la semejanza de la gloria de Jehová. Ya nosotros leímos, usted se va a ir, después que lea esto, después que escuche el mensaje y vea todas las fotos y todas estas cosas, váyase y compare esto con Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan en el Espíritu fue arrebatado al cielo y vio a uno sentado en un trono. Dice que habían 4 animales.
O sea, esto que está aquí es la semejanza de la gloria de Jehová. Eso lo dice después más adelante. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. O sea, estaban derechos. ¿Ok? Estaban derechos, parecían hombres. Él lo comparaba con hombres. Y miren estos artefactos primorosos. No son como las cosas que vemos hoy, que ha creado el hombre. Dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ahora vamos a ver esto que son. Oiga bien, 4 caras. Tenían 4 caras porque era una representación. Y estos artefactos construidos por Dios son hermosos, son preciosos, son asombrosos, casi artísticos. Dios hace las cosas bonitas, hermosas, sorprendentes. Entonces tenían 4 caras estas semejanzas de hombre. Y dice, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. O sea que no eran animales, no eran, centellaban a manera de bronce. Estamos hablando del metal, otra vez el metal del bronce. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, o sea, algo como que agarraba, y sus caras y sus alas por los 4 lados, y con las alas se juntaban el uno al otro. Noten bien esto, porque él está, mire, yo le quiero ubicar. Lo que él está tratando de describir aquí son 4 trenes de aterrizaje. Estamos hablando en términos humanos acá del mundo, que nosotros vemos los aviones y vienen volando, y cuando van a aterrizar abren unas compuertas por debajo que tienen forma como de alas, porque ya se abren y parecen alas. Y de esas compuertas salen unos trenes de aterrizaje. Salen unos objetos, unas máquinas que sostienen varias ruedas. Hay aviones que tienen hasta 6 ruedas en cada tren trasero. Las ruedas para poder hacer contacto y aterrizar en la tierra. Entonces vemos aquí que Ezequiel está tratando en su idioma de describirnos lo que eran estos seres vivientes de bronce muy bruñido que centellaban, y lo que había debajo de sus alas, que son como compuertas a sus 4 lados, que tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados, y con las alas se juntaban el uno al otro. O sea que habían alas de estas que se juntaban la una con la otra. Estamos hablando de algo que está debajo de la nube. Escúcheme esto, debajo de lo que venía volando. Este aparato va a hacer contacto con la tierra. Y dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora viene la descripción de estos trenes de aterrizaje construidos por Dios, primorosos, hermosos, que son la semejanza de la gloria de Jehová, de la gloria del Dios Todopoderoso. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Apocalipsis capítulo número 4 se describe la gloria de Dios en el tercer cielo, que fue vista por Juan, donde los 4 seres vivientes que adoraban de día y de noche frente al que estaba sentado en el trono, y que no se cansaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estos 4 animales, 4 seres vivientes genuinos, ya no eran aparatos, pues eso era en el cielo. Esto que estamos viendo de Ezequiel vino del tercer cielo a la tierra y es descrito como la gloria de Jehová. La semejanza, escúcheme bien, la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces, las mismas caras, los mismos animales descritos en las caras que tenían estas semejanzas
de bronce bruñido, estas semejanzas que estaban en medio de esta nube, de estos seres vivientes, estas caras, eran exactamente de hombre, de león, de buey y de águila, que son los mismos animales que están en Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, sí. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Léalo ahí. O sea que esto aquí que está viendo Ezequiel es un aparato, es un poder, como decir un caballo, que está siendo cabalgado por Dios en una teofanía y que ha atravesado la dimensión, el portal dimensional, se ha abierto el cielo y ha entrado en la dimensión de Ezequiel para poder verlo con sus ojos. Y en el verso 11 dice: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. O sea que habían unas compuertas que se juntaban unas a las otras y las otras compuertas cubrían a los trenes de aterrizaje, así como cubren a los trenes de aterrizaje de los aviones. Acuérdese que el diablo no es creador. Él pervierte las cosas que Dios hace. Él, con el genio humano, ha logrado salir volando. Ha logrado que el hombre pueda salir volando por los aires en estos aviones y en estos artefactos todos horribles que no se pueden comparar con la gloria de lo que estamos estudiando. ¿Ven? Esto es importante que lo veamos. Satanás es un pervertidor de la verdad. Es como cuando usted tiene un billete verdadero y un billete falso. Entonces, si existe un billete verdadero, es porque existe un billete, si existe un billete falso en nuestra mano, es porque ya hay un billete verdadero y genuino que existe, que ha sido falsificado. Entonces, si el hombre ha construido aviones que vuelan por los aires y cohetes que salen a la luna, es porque hay aparatos verdaderos que no dependen de mano de hombre, que son creación divina, físicos, pero que van más allá de las estrellas, que van a la dimensión a donde está la Nueva Jerusalén. Entonces seguimos con la descripción. Vamos a seguir para que usted vea que son trenes de aterrizaje, porque aquí hay un versículo importante donde podemos ver que estos 4 seres vivientes, como lo llama Ezequiel, porque se mueven, eso es lo que pasa. Él le llama seres vivientes porque se mueven y trata de buscar el mejor idioma posible en su época para describirnos esta visión. En el verso 12 dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Ahí debería haber, eso debería estar traducido espíritu con mayúscula. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Este es el poder por el cual se mueve esto. Dice: y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y entonces, si vamos a Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 5, vamos a ver que también del trono de Dios en el cielo salían relámpagos y voces cuando estuvo Juan allá viendo esto. Entonces, él sigue describiendo, y los seres vivientes corrían, esto era algo muy raro para él, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Acuérdense que eran de bronce muy bruñido, eran aparatos, eran artefactos de esto, eran estos trenes de aterrizaje de metal, y a semejanza de relámpagos corrían y volvían. Y dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Estas son las ruedas. Acuérdense que los aviones tienen los trenes de aterrizaje, y a un costado y a otro costado tienen las llantas, estas de aire, con las cuales hacen contacto con la tierra.
Entonces dice aquí que cuando él miraba los seres vivientes había una rueda sobre la tierra, o sea que ya habían hecho contacto con la tierra. Esto era una nave interdimensional que venía del tercer cielo aterrizando a ojos del profeta Ezequiel. Entonces, al lado de cada uno de estos trenes de aterrizaje de bronce bruñido y con esculturas de caras de león, de buey, de hombre y de águila, dice la escritura: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. O sea que junto a cada tren estaba una rueda que hacía contacto con la tierra. O sea que los seres vivientes, pues estos trenes no hacían contacto con la tierra, sino que entre la tierra y la mano de hombre que él describía que tenían, estaban agarradas estas ruedas. Y él describe las ruedas, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, un color verdoso. Estas no eran llantas de aire, estos son minerales. Si yo pudiera enseñarte acerca de la tierra antes que... Bueno, no quiero salirme del contexto. Pero en el huerto del Edén, en el Génesis, vemos que hay muchos vegetales, muchos árboles y muchas cosas. Pero en el huerto del Edén, antes de la caída de Lucifer, lo que habían eran piedras preciosas. Y eso se describe también en el mismo libro del profeta Ezequiel. O sea que en esta dimensión, en este lugar, en este paraíso donde está la Nueva Jerusalén, de donde vienen estos aparatos, existe el crisólito, existen piedras preciosas. Dice, y las cuatro tenían una misma semejanza, o sea, todas eran iguales, eran cuatro ruedas y todas eran iguales, cada una a un lado de cada ser viviente, y su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ahora enfóquense en eso y vean las ruedas de los carros aquí en la tierra, aquí en la escuela, ruedas de los carros que andan por la calle. El rin es una rueda y la llanta es otra rueda, y cuando usted ve el rin dentro de la llanta con los tornillos para sujetarla, su apariencia también es como una rueda en medio de otra rueda. O sea que el crisólito hacía contacto con la tierra, pero en medio de las ruedas de crisólito había otras ruedas donde estaba montada la piedra de crisólito. Eran piedras lisas aquí, hacían contacto con la tierra, y su obra era como rueda en medio de rueda. Y miren esto, qué interesante. Y cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Ojos. Cuando usted ve los tornillos que conectan las llantas de los carros, los tornillos parecen unos pequeños ojitos. La tuerca con el tornillo, la tuerca viene siendo la cuenca del ojo y el tornillo viene siendo el ojo. Él veía como una semejanza de ojos. Dice, sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. ¿Se dan cuenta? Ellas rodaban, estaban rodando en la tierra. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. O sea, las ruedas se levantaban. Ojalá me estén siguiendo con los ojos abiertos y puedan imaginarse esto en su corazón y en su mente. Estos trenes de aterrizaje, cuando se alzaban, las ruedas se alzaban con ellos, se levantaban también. Y ahí iban con ellos porque estaban conectadas las ruedas a los seres vivientes. O sea, estas ruedas primorosas de crisólito que estaban montadas sobre unos aros, sobre unos rines, y que estaban atornilladas a estos seres vivientes o trenes de aterrizaje. Y entonces dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y hacia donde les movía el espíritu que anduviesen,
las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu, o sea, la energía de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea que había algo, el espíritu, lo que hacía que se movieran los seres vivientes, estaba en las ruedas, porque estaban rodando y moviéndose constantemente. Y cuando se alzaban las ruedas, los seres vivientes, las ruedas también dejaban de hacer contacto con la tierra y se alzaban junto con los seres vivientes o trenes de aterrizaje. ¿Ven? Esto no es religión, hermano. Vamos a ver esto. Dice, cuando ellos andaban ellas. Él está describiendo esto porque es algo bien difícil de describir para Ezequiel. Así que él hacía énfasis, verso 21. Cuando ellos andaban, o sea, los seres vivientes, andaban ellas, las ruedas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Lo repite por segunda vez, como en el verso 20. O sea, lo que movía a estos trenes, la energía, el espíritu que los movía, estaba en las ruedas, así como el espíritu que Dios nos ha dado es el que nos mueve y nos da vida a nosotros para movernos. Ahora aquí quiero que ustedes entren en la revelación de este platillo volador o de este nave interdimensional. Sobre las cabezas, o sea, lo que acabamos de ver es una descripción completa y precisa de 4 trenes de aterrizaje con obras de rostros de águila, de buey, de hombre y de león. Eso tiene un significado, pero estos trenes de aterrizaje que cargaban estas ruedas conectadas a ellos, con las cuales aterrizaban, y cuando se levantaban, también las ruedas se levantaban. Estos trenes tenían algo por encima. Aquí es donde quiero que tú abras los ojos y te des cuenta que esto estaba por debajo de la nube, como vimos al principio. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces, encima de las cabezas, o sea, por encima de estos seres vivientes, vamos al versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, oiga esto, hermanos, qué lindo, aparecía, o sea, encima de los seres vivientes estaba algo, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas. O sea que estos 4 trenes estaban llevando encima de ellos una expansión a manera de cristal maravilloso que estaba extendido sobre sus cabezas. Ahí está el platillo volador o la nave interplanetaria que le llaman la gente, o el objeto volador no identificado, aterrizando en la tierra sobre estos 4 trenes de aterrizaje con ruedas de crisólito conectadas a los trenes de aterrizaje y con puertas que son llamadas aquí alas, semejantes a las alas. Y encima de estos trenes de aterrizaje estaba lo que veríamos ahora sería un avión, ¿verdad? Aterrizando. Y un avión pequeño abre las compuertas, salen los trenes, y encima de los trenes está el avión que aterriza. Aquí lo que había encima de los trenes de aterrizaje o encima de las cabezas de estos llamados seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Oiga eso, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, o sea, las compuertas debajo de la expansión. O sea que todos estos seres vivientes estaban fijos debajo de la expansión. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose
la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y mire esto, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como un ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. ¿Ven? Y sigue describiendo Ezequiel. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. O sea que ellos llevaban una expansión, que es el artefacto, ¿verdad? Y encima del artefacto, ¿verdad?, había una voz. ¿Se acuerdan de la nube que vino sobre Jesús y los apóstoles, Elías y Moisés, que estaban en el monte de la transfiguración? Y dice que de la nube se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, ¿cómo andaba esto? ¿Cómo funcionaba este aparato? Dice: y cuando se paraban y bajaban sus alas, verso 25, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea que arriba de la expansión, o sea, primero los seres vivientes o los trenes de aterrizaje, después la expansión, y arriba de la expansión había una voz que se oía. En el capítulo 10 de este mismo libro de Ezequiel, él ve otra vez la visión. Y en esa vez que la vio, la segunda vez que vio la visión esta, que vio este platillo volador o este artefacto, dice la Biblia que se oía una voz que de arriba de la expansión que decía: rueda. Y comenzaban a rodar. O sea que es sencillo. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios. O sea, estas cosas se mueven con la palabra de Dios. Como cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tuvo que regresar a su cuerpo y salir de su sepulcro vivo y resucitado después de 4 días ya hediondo. La palabra es la que mueve estos aparatos. La espada que sale de la boca del que estaba sentado en el caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se oía una voz arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, o sea, de una silla. Podía haber una silla trepada ahí encima de esa expansión que parecía de piedra de zafiro. Vemos otra vez, una vez más, vemos las piedras preciosas aquí. Zafiro. ¿Cuántos se acuerdan de lo que les acabo de enseñar en Moisés? Lo que les acabo de enseñar acerca de Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, que dice que allá apareció Dios y habló con ellos y comieron y bebieron, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué hacía un embaldosado de zafiro en una montaña rocosa? ¿Ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que había en esa montaña, ¿qué era? Donde venía Dios montado. Dice la Biblia que sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahora sí, él dice que había una semejanza que parecía de hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor de la apariencia, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Y mire esto, qué hermoso, como parece el arco iris. Aquí se menciona el arco del pacto, que también está en el Apocalipsis. Oh, hermano, yo podría hablar horas sobre este tema.
Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Mire cómo hace la diferencia. Ahora sí está hablando de las nubes de lluvia. ¿Se dan cuenta de que hay que hacer una diferencia? Verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y dice la Biblia aquí, confirmando lo que les dije, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Así fue que él describió lo que vio. Así fue que lo llamó. Él no dijo, y cuando yo lo vi, y él no dijo, esta fue la visión del platillo volador, o esta fue la visión de la nave espacial. No, él dijo, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esto es semejante a lo que está en el capítulo 4, verso 7, o por ahí en los versos subsiguientes, lo que vio Juan en el cielo cuando se abrió la puerta y en el espíritu fue llevado allá, cuando una voz se oyó y le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ezequiel vio la semejanza de lo que Juan vio en el cielo, en el tercer cielo. Entonces, dice finalmente Ezequiel, y cuando yo la vi, verso 28 al final, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y oí la voz de uno que hablaba. ¿Y quién venía en esa nube, hermano amado? He aquí él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y el que le hablaba dijo en el capítulo 2, verso 1, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu. Ahí está hablando con mayúscula. El Espíritu de Dios. Entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. De la experiencia que tuvo. Este ser que venía montado en esta nube de fuego, bronce bruñido, mezcla de metales, cristales maravillosos y piedras preciosas. Esta figura se bajó ahí y le dijo y le habló a Ezequiel cuando estaba postrado: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hermanos, yo les voy a preguntar quién era este que estaba hablando con Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y yo les dejo de tarea que sigan leyendo. El verso 7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, muy rebeldes. Estamos en días donde todos en la raza humana, incluyendo los supuestos cristianos, son muy rebeldes. Y termino con estas palabras. El que hablaba allí no era otro que el mismo Dios en su teofanía, que vino cabalgando en esta nube de gloria desde los lados del norte, que vino desde el tercer cielo cuando los cielos fueron abiertos, este portal interdimensional, y apareció ante los ojos de Ezequiel y lo hizo quedar postrado delante de ese gran aparato, de esa gran nube.
Y el que la montaba era tu Dios. El que la montaba era mi Dios. El que la montaba era Dios en una teofanía, en un cuerpo espiritual que el apóstol Juan le llamaba el Verbo. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan acerca del Verbo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las otras traducciones dicen la palabra, porque Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Nuestra Biblia traduce el Verbo para hacerlo masculino, simplemente por eso. Pero la traducción del griego logos es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta estaba en el principio con Dios, y el mundo fue hecho por ella, y nada de lo que ha sido hecho sin ella, sin la palabra. Y dice la Escritura acerca de este mismo Verbo, de esta teofanía, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. Todas las cientos de veces que se apareció el Verbo, la teofanía de Dios, el cuerpo espiritual de Dios en el Antiguo Testamento, nos declara que ciertamente en el mundo estaba. Y dice que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, salvo estos profetas que lo vieron, que fueron visitados por Jehová Dios de los ejércitos, que su apariencia era como la de un hijo de hombre. Era el Verbo de Dios. Y dice en el Evangelio de Juan: y aquel Verbo, o sea, aquella teofanía, aquel ángel de Jehová, aquel ser con apariencia humana, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, tu Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo y tiene maravillosas cosas para nosotros. Y esto es demasiado maravilloso para que un religioso o teólogo lo entienda. Conozco un teólogo cuyo nombre es Finis Dake, que en su Biblia, que él hizo una Biblia con comentarios, él tuvo algo, él pudo percatarse de algo parecido a lo que te he dicho. Él pudo reconocer que la visión del profeta Ezequiel se trataba de algo más que una simple nube, sino que era uno de los carros de Dios, sino que era una de esas nubes poderosas en las cuales el Verbo se transportaba y volaba y se trasladaba de un lugar a otro. Así que quiero leerte los comentarios que este teólogo hizo acerca de ese capítulo 1 de Ezequiel. Mira esto, hermano, te lo voy a buscar y te lo voy a leer para que veas y entiendas que esto no lo estoy inventando yo, hermano, sino que hay personas que lo han podido ver apenitas, pero no han podido profundizar en ello. Te voy a leer los comentarios de un teólogo llamado Finis Dake, que escribió en sus comentarios acerca de esta descripción que acabamos de compartir en estos momentos. Y dice la Escritura, dicen los comentarios de este teólogo, que aparentemente pudo percatarse de que esto se trataba de un artefacto. Dice en Ezequiel capítulo 10, versículo 20: la persona sentada en el trono es llamada Dios de Israel. O sea, el Dios de Israel venía montado en esta nube. Esta descripción entera es literalmente
de los carros en los que Dios mismo se desplaza de un lugar a otro según lo desea. Él cabalga sobre un querubín. Eso lo leímos en antes. Un querubín. Lo que queda claramente comprobado en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 11, y Salmo 18, 10. Yo te lo leí al principio. Dios también tiene otros medios de transporte y va de un lugar a otro en su cuerpo como los demás seres que existen. Él es omnipresente, pero tiene un omnicuerpo. A esta teofanía, el cuerpo de la palabra, el cuerpo del verbo, este teólogo lo llamó omnicuerpo. Ahí se perdió un poquito, pero lo que quiero decirte es que aún la teología ha podido encontrar algo especial allí en ese pasaje, pero nadie predica sobre esto. ¿Ve? El Dios de Israel venía allí. Capítulo 10, verso 20 de Ezequiel. El Dios de Israel estaba allí, cabalgando sobre esos querubines, sobre esa expansión a manera de cristal maravilloso. Y finalmente termino esta larguísima enseñanza que espero que te abra tus ojos y te saque de las cosas terrenales, porque pronto veremos esas estrellas y veremos estas nubes aparecer y venir a buscarnos. Estemos durmiendo, estemos en el campo, donde quiera que estemos, nadie lo sabrá, pero seremos arrebatados en las nubes del cielo a recibir al Señor en el aire. Quiero leerte en la Escritura, en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo número 21. Dice la Escritura: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es después del milenio y después del juicio del gran trono blanco, donde el resto de la humanidad será juzgada según sus obras cuando los libros sean abiertos. Verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Esta ciudad vuela, es inmensa. Aquí salen las dimensiones, no vamos a hablar de eso. También sale la forma que tiene la ciudad, tampoco vamos a hablar de eso. Pero esta ciudad es una ciudad voladora. Dice que descendió del cielo. O sea, se abre el cielo y baja la nueva Jerusalén, que está en el tercer cielo, y desciende sobre el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha hecho con este mundo, que lo que será es transformado. Esto también se habla en Isaías: cielo nuevo y tierra nueva. Y sobre esta tierra nueva y este cielo nuevo, la nueva Jerusalén desciende, y el tabernáculo de Dios desciende, y estará posada en este planeta, totalmente transformado por los siglos de los siglos. Y entonces sucederán muchas otras cosas maravillosas que no te voy a decir. Pero lo que te quiero decir, amado hermano, es que Dios tiene una ciudad celestial. Dios tiene una ciudad física. El Señor le dijo a Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dijo también: voy a preparar lugar para vosotros.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y te quiero leer Hebreos en el capítulo número 11 para que ustedes vean desde cuándo está esta ciudad y cómo es que esta ciudad es una construcción de Dios. Dice la Escritura, esta es una ciudad física. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Dice la Biblia, capítulo 11, verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que somos, hermanos. Nosotros somos como unos extraterrestres también, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo dijo el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No sé si fue el Señor Jesucristo el que lo dijo o fue un apóstol. Vosotros no sois de este mundo. Entonces, somos extranjeros y peregrinos, como dice, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, anhelaban una mejor, esto es celestial, cosas celestiales que te estoy hablando, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito sea Dios. Les ha preparado una ciudad. Y eso es lo que te quiero decir. Dios nos ha preparado una ciudad cuyo constructor es Dios, cuyo arquitecto es Dios. Eso lo dice la Biblia. Dios construyó esta ciudad, no sabemos cuándo lo hizo, hace cuántos millones de años la hizo, pero desde allá vienen todos estos artefactos. Desde allá vienen todos estos platillos voladores, todas estas estrellas que surcan los cielos. Dice la Escritura, en el verso número 8 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Puede Dios construir una ciudad, hermano? ¿Será que solo nosotros los hombres podemos construir todas estas ciudades que se caen con terremotos y se destruyen con guerras? ¿No será que Dios también tiene una ciudad grandísima en ese tercer cielo, en esa otra dimensión de la cual les he estado hablando? Hermanos, pronto se abrirá un portal dimensional y podremos atravesarlo juntamente con Jesucristo después de haberlo encontrado en el aire, y estaremos para siempre con Él. No le tengas miedo a la muerte, porque si te mueres estarás en el paraíso antes que yo. No le tengas miedo a la enfermedad, no les tengas miedo a nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te he hablado
de cosas celestiales. Yo te reto a que busques en el mundo si esto se le ha enseñado a alguien o si alguien lo ha enseñado en algún momento. Te aseguro que no lo encontrarás. Siéntete privilegiado, hermano. Siéntete privilegiada, hermana, porque has escuchado palabras inefables, necesarias para nosotros, que vivimos en un mundo que ya está muriendo y necesitamos ser trasladados a la Nueva Jerusalén, a celebrar las bodas del Cordero. Cree estas palabras, hermano. Lo que te he hablado es alimento sólido. Escuche estos mensajes cuantas veces sea necesario y ponle atención a las fotos que te voy a mandar, a los videos que te voy a mandar. Y termino, hermanos, compartiéndoles que cuando esta crisis comenzó, yo le sugerí a mi esposa que saliéramos afuera al patio de nuestra casa, al terreno donde vivimos, a levantar nuestros ojos al cielo, porque eso fue lo que dijo el Señor. Cuando veáis estas cosas suceder delante de nosotros, que levantáramos nuestros rostros, porque nuestra redención estaba cerca. O sea que deberíamos estar levantando nuestros rostros al cielo, abriendo nuestros ojos, orando al Señor que venga a buscarnos, pidiéndole que venga. Oh, ven Señor Jesús, dice el Espíritu y la esposa, ven Señor Jesús. Y comenzamos y el primer día vimos una centella que atravesó el cielo. Y yo dije, esto tiene que ser algún meteorito. Y el segundo día vimos una estrella que atravesó y surcó los cielos. Se veía igual que las demás estrellas, pero esta se movía a una altura y una velocidad a la cual ningún avión puede viajar. Y así día tras día empezábamos a ver centellas, cosas que brillaban en el cielo, como unos relámpagos que venían como quien prende un flashlight, una lámpara de esas de mano. Se prendían y apagaban hacia nosotros. Y veíamos, en otro día vimos 3 estrellas formando un triángulo, viajando en direcciones diferentes. Enfrente de nosotros, arriba en el cielo, mientras orábamos, hermanos, veíamos estas cosas sucediendo. Durante la cuarentena, cuando los aviones y las aerolíneas están quebrando y los aviones han sido obligados a quedarse en tierra y no pueden salir a volar, cuando los cielos han quedado limpios de todo instrumento de Satanás, en todo el mundo se han manifestado estas estrellas, estas nubes de poder, vigilantes de Dios, enviados desde el tercer cielo, para ver si el pecado de la humanidad ha llegado a su colmo y empezar así a proceder con el derramamiento de la ira del Dios viviente. Y por varios días, y perdí la cuenta, por varios días empezamos a ver esto cerca y lejos. Y en una ocasión también también vi un ser de fuego ascender a los cielos desde mi lado izquierdo, una centella muy cerca de nosotros, como a 50 metros, que subió hacia el cielo y desapareció. Hubiera querido verlo con más detalle, pero me sorprendió la velocidad con que salió disparado este ser de fuego, que desapareció inmediatamente a una altura bastante baja. Y mi esposa y yo maravillados de ver estas cosas prácticamente todos los días, hermanos. Esto fue en el mes de abril. Ya no podemos salir porque está lloviendo mucho. Pero hermanos, yo les lanzo un mensaje después de esta enseñanza. Levanten sus rostros al cielo, porque vuestra redención está cerca. La redención de tu cuerpo está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. No necesitas ver nada. No levantes tus ojos al cielo con curiosidad. Levanta tus ojos al cielo para invocar al Dios que hizo los cielos y la tierra, para invocar al Padre de las luces, dice la Escritura, no de la luz, al Padre de las luces, para que envíe a su Hijo Jesucristo en las nubes del cielo
y venga a buscarnos y sacarnos de esta tierra antes que el anticristo comience a dominarla, lo cual está muy cerca. Nos acercamos al momento en que seremos controlados, ya estamos controlados. No nos dejan salir de nuestras casas. Te quiero decir algo más. Hay un grupo de personas archimillonarias en este mundo. No es un grupo muy grande, pero ellos son todos ateos. Ateos, no creen en Dios. Tienen mucho poder económico, tienen mucho genio y mucha inteligencia. Están poseídos por demonios. Y ellos conocen esto del anticristo y que no podemos comprar ni vender si no tenemos esta marca del anticristo. Y ellos están tratando de llevar a cabo y cumplir todas esas cosas que ellos saben que están escritas en el Apocalipsis. Y están tratando de hacer un gobierno mundial y de hacer un nuevo orden mundial, una nueva normalidad. Están tratando de hacer que se cumplan esas cosas y gobernar este mundo con el fin de demostrarnos que el Señor no vendrá y que la Biblia nos está engañando. Que el Señor no vendrá a establecer su reino porque Dios no existe. Vienen tiempos horribles donde la fe de muchos cristianos se vendrá al piso, donde la fe de muchos se va a debilitar. Vienen tiempos en los cuales las personas que no se sometan serán sancionadas. Aquí en Panamá se habla de que el que no se ponga la vacuna contra el coronavirus será metido preso. Se está hablando de esas cosas. Hermanos, estamos muy cerca. Yo he visto estas cosas en el cielo. No necesito un video del internet para poder creerlas, porque ya las vi con mis propios ojos y mi esposa también vio estas cosas conmigo. Levanta tus ojos al cielo, pide al Señor que venga. Ven, Señor Jesús, sin curiosidad, solo con la fe de que Dios te escucha. Y no me extrañaría que vieras a uno de estos vigilantes, santos, ángeles de Dios, hacerse ver ante tus ojos, para recordarte estas enseñanzas y mis palabras y vindicarlas y levantar tu fe para creer que el momento del arrebatamiento de la iglesia finalmente ha llegado. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana. Espero que hayas podido escuchar todo esto. No pude hacerlo más corto, imposible para mí hacerlo. Ojalá que todo esto te abra tus ojos y te saque las cosas terrenales de la tierra y que pongas tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es cierto que la Biblia nos enseña cosas terrenales y cómo vivir en este mundo. Sé obediente y ten fe, pero recuerda que tu Dios es un Dios sobrenatural y pronto vendrá. Los poderes del siglo venidero serán manifestados. Lo que nos espera son cosas grandes y maravillosas que no han subido en corazón de hombre. Que Dios te bendiga grandemente y te enviaré un par de videos captados en diferentes partes del mundo y algunas fotos tomadas en las décadas del 70 y del 60 donde se vieron estos platillos voladores. Y en estos videos verás también cómo se ven estas nubecitas, estas nubes en el cielo y estas estrellas en la oscuridad de la noche, haciendo constelaciones y manifestándose a lo largo y lo ancho del mundo entero, vigilando, investigando, como fueron los ángeles a Sodoma y a Gomorra enviados por el Señor a ver si su pecado había llegado a su colmo. Que Dios te bendiga grandemente y que esto te haya servido para entrar en otra dimensión, para entrar en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, porque el tiempo está corto
He aquí el Señor viene pronto, hermanos. Maranata, Cristo viene. Amén.